Hola querido, el propósito de la lección de esta semana es presentar la manera sutil como el pecado deformó el sentido de la verdadera adoración. Empezaremos hablando de la adoración de Adán y Eva antes de la entrada del pecado. La Biblia no dice cómo era esa adoración. Lo único que sabemos es que había entre los seres creados y su creador una relación maravillosa de amor. El Padre venía a visitarlos en el huerto y ellos salían a recibirlo con alegría y gozo. Ese encuentro era un encuentro de adoración. Con toda seguridad, el corazón de la primera pareja estaba lleno de un sentimiento de gratitud y reconocimiento por todas las cosas bellas que había recibido de las manos del Creador. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, mira lo que dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En este relato encontramos los primeros indicios de adoración. El Señor hizo tres cosas con el día sábado. Primero reposó, después lo bendijo y lo santificó. Ahora, con toda seguridad, Dios no reposó porque estaba cansado. Dios no se cansa ni se fatiga. Bueno, al descansar el sábado, Dios tenía otra cosa en mente: hacer de ese día un día diferente. Por eso lo bendijo y lo santificó, y esperaba que Adán y Eva lo considerasen así, un día santo y bendito. Ese reconocimiento sería parte de la adoración, porque al fin de cuentas, ¿qué es adoración? Simplemente la respuesta de una persona a la presencia de Dios. Una respuesta temerosa, llena de admiración, de alabanza. ¿Acaso nuestros primeros padres no tenían todos los motivos del mundo para sentir ese sentimiento, esa actitud de adoración? Adorar es reconocer la grandeza divina y la pequeñez humana. Y como resultado de ese reconocimiento, someterse voluntariamente al plan divino. Bueno, pero infelizmente entró el pecado. Y ahí arruinó el relacionamiento maravilloso de amor que existía entre la primera pareja y el Creador. El texto bíblico relata que después de la entrada del pecado, Adán y Eva se escondieron de Dios por entre los árboles del jardín. Y cuando Dios les preguntó por qué lo habían hecho, la respuesta de Adán fue: porque tuve miedo. ¿Miedo? Jamás había existido miedo antes de la entrada del pecado. Ellos servían a Dios porque lo amaban, se deleitaban en hacer la voluntad de su Padre. Pero el pecado trajo consigo el miedo y consecuentemente el sentido de obligación. Ahora, después de la entrada del pecado, la adoración ya no era apenas una respuesta de amor a un Dios de amor, sino que pasó a tener el sentido de obligación como resultado del miedo. Aquí hay algo que es necesario percibir. Cuando en la experiencia personal empieza a desaparecer la voluntad de servir y adorar a Dios, cuando el fuego del primer amor se empieza a apagar, casi con seguridad, es porque algo ha comenzado a interponerse entre Dios y nosotros. Una vida de comunión viva con Dios es una vida exuberante y llena de adoración y gratitud al Creador. No existe el sentido de obligación, sino de regocijo y de alegría. Por ejemplo, ¿cómo podrías imaginar tú el encuentro de dos novios a donde uno de ellos va solo por obligación y no disfruta de las horas de compañerismo con la persona amada? Pero las cosas después del pecado no se quedaron solo en la adoración u obediencia por temor,
sino que se manifestaron de otras maneras. Y este es el segundo punto de la lección. Después del pecado, Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín. No existe pecado sin consecuencia. Coloca bien eso en la mente. No existe pecado sin consecuencia. El perdón divino me libra de la culpabilidad, pero infelizmente no me libra siempre de las consecuencias que como fruto maduro aparecerán en mi vida si me desvío de los caminos de Dios. Bueno, fuera del Edén encontramos las primeras evidencias bíblicas de la adoración. En los 3 primeros capítulos de Génesis, el tema de la adoración no es un asunto explícito. Encontramos señales implícitas, especialmente en la comunión personal que los primeros padres mantenían con Dios. Pero solo en el capítulo 4, o sea, después de la salida de Adán y Eva del jardín, y solo con los hijos de ellos, Caín y Abel, es que encontramos el sistema de sacrificios y de adoración de manera explícita. Quiere decir, es evidente que Adán y Eva ya practicaban el sistema de sacrificios antes del incidente de sus hijos, porque el relato da por entendido que Caín y Abel estaban cumpliendo un ceremonial que ya conocían, que ya existía. No encontramos ninguna orden explícita para que ellos ofreciesen sacrificios. Por lo tanto, es de suponer, con base en la propia historia bíblica, que desde la muerte del Cordero que proveyó su piel para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres, existiese el sistema de sacrificios unido al tema de la adoración. Caín y Abel representan los 2 tipos de adoración que existieron a partir del surgimiento del pecado. Una adoración centrada en el fruto del trabajo y del esfuerzo humano, y otro basado en el trabajo divino en favor del ser caído. Una adoración que intenta hacer todo lo posible para alcanzar a Dios, y otra que reconoce su insuficiencia y solo confía en Dios. Sabes, querido, una de las peores cosas que el pecado hace en el ser humano es atormentarlo con el sentimiento de culpa. Y la reacción natural del pecador delante de su culpa es hacer algo para merecer el perdón. Entonces, se acerca a Dios trayendo sus consecuciones humanas. Es lo que hizo Caín. Construyó un altar para adorar y trajo una ofrenda, porque no hay verdadera adoración sin ofrenda. Solo que la ofrenda que trajo era el fruto de la tierra, el resultado de su sudor. Había un mensaje silencioso en su ofrenda. Él estaba diciendo, en otras palabras, mira lo que hice. ¿Podrá esto pagar mi deuda? ¿Es suficiente o debo traer más? Mira mis manos llenas de ampollas. Mira mi sudor, mi cansancio, mi sangre, mis noches sin dormir, mi dominio propio. ¿Es suficiente o debo esforzarme más? Ya Abel, su hermano, por su vez, también construyó un altar y trajo una ofrenda, pero trajo un cordero. Y querido, tú no creas un cordero, no plantas la grama que come, ni el agua que bebe. No le das vida al cordero, todo es obra de Dios. Tú solo aceptas lo que Dios hizo. Los corderos se reproducen solos en la pradera. Bueno, el cordero representa al Señor Jesús. Fue Jesús que sudó sangre. Fue Él que cargó la cruz camino del Calvario. Fue Jesús que finalmente derramó su vida a raudales. Fue su muerte que pagó nuestra deuda. Eso es evangelio. Las buenas nuevas de que Dios lo hizo todo por ti y que a ti y a mí solo nos resta aceptar. El centro de toda verdadera adoración es el mensaje de que el hombre nada puede hacer y todo está centrado en Dios y lo que hizo en nuestro favor. La tercera parte de la lección nos habla de la adoración después del diluvio. El periodo entre Caín y Abel
y el diluvio fue un periodo triste. Los seres humanos se fueron dividiendo en dos grupos. Por un lado estaban los que deseaban andar en los caminos de Dios y le adoraban como Dios esperaba. Y por otro lado estaban los que buscaban andar en sus propios caminos y hacer las cosas como a ellos les parecía mejor. A partir del capítulo 6 de Génesis, empezamos a ver claramente esa diferencia. Mira lo que dice Génesis 6, 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Te das cuenta? Hijos de Dios de un lado e hijos de los hombres de otro lado. Aquí ya puedes ver claramente la distinción. Resulta que, como siempre, los hijos de los hombres comenzaron a ser cada vez más y los hijos de Dios cada vez menos. Entonces vino el diluvio y aquella generación llegó al fin. Los únicos que quedaron fueron Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Era una nueva generación. Y una de las primeras cosas que esta nueva generación hizo, la encontramos en Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice: luego edificó Noé un altar a Jehová y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Adorar es lo primero que Noé y su familia hicieron después de salir del arca. Adorar. ¿Por qué? Porque habían sido salvos de la muerte. ¿Y qué habían hecho para salvarse? Nada. Simplemente habían confiado en la gracia redentora de Dios. La adoración es el reconocimiento de que recibimos todo de Dios. ¿Qué correlación a ti y a mí? Cada mañana al despertar, nos recibimos el sol o la lluvia, la vida, el aire, todo de gracia. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra primera actitud al comienzo del día, sino una actitud de adoración a Dios? Entramos ahora a la cuarta parte. En esta parte vamos a analizar la adoración de Abraham. Abraham fue llamado por Dios de una tierra donde se adoraba de una manera equivocada hacia una tierra nueva para formar una nueva generación de adoradores. La vida de este patriarca está llena de incidentes que enseñan lecciones valiosas para la vida espiritual. Su vida fue un peregrinaje de fe, como es la vida del cristiano hoy. Y la Biblia afirma que Abraham fue un hombre justo y que su fe le fue contada por justicia. Justo, mira, no es el hombre que hace cosas buenas, sino el hombre que confía en Dios y camina con Él. Pero lo que queremos meditar sobre Abraham es lo que sucedió cuando Dios le pidió que sacrificase a su hijo Isaac. El sacrificio de seres humanos estaba prohibido por el propio Dios. Entonces, ¿por qué Dios le pidió a Abraham que sacrificase a su propio hijo como un acto de adoración? Bueno, la respuesta la encontramos en el monte Moriah. Cuando Abraham ya estaba por ejecutar la orden, en ese momento escuchó la voz de Dios que le dijo: no lo hagas porque ya conozco que temes a Dios. Y al instante, Abraham vio entre el zarzal un cordero. ¿A quién simbolizaba el cordero? Exactamente a Jesucristo. Lo que Dios quería enseñarle a Abraham, y no solo a él, sino también a toda la humanidad, a nosotros también, es que no hay adoración sin cordero.
El centro de toda verdadera adoración es lo que Jesús hizo en nuestro favor en la cruz del Calvario. No te olvides nunca de eso. Vamos a llegar ahora al fin de la lección. Hablaremos aquí de un incidente en la vida de Jacob. Esaú y Jacob eran hermanos, ambos hijos de Isaac, así como Caín y Abel. Estos hermanos también representan dos tipos diferentes de adoradores. La vida de Esaú estaba centralizada en él mismo, en el deseo de agradar a sus sentidos. Él no le daba importancia a las cosas espirituales. Vivía como si la juventud nunca se le iba a acabar. Y a Jacob era un muchacho espiritual y tenía interés en las cosas espirituales, pero buscaba la bendición de Dios por el camino equivocado. No el camino de la gracia, sino el camino de las obras. Usó artimañas humanas para alcanzar la primogenitura, pero aunque la logró, su corazón continuaba vacío. Y entonces tuvo que huir para una tierra extraña. Fue mientras huía que aprendió la lección de la gracia. Una noche estaba cansado del viaje. Decidió dormir en el camino, porque ya había anochecido. Entonces tuvo un sueño. Él soñó una escalera por donde los ángeles del Señor subían y bajaban. Y escuchó la voz de Dios que le dijo que lo que está registrado en Génesis 28:13. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Percibe la expresión, la tierra en que estás acostado. Querido, es gracia, gracia pura. No tienes nada que hacer, solo recibir. Tú estás acostado y yo te la doy. No necesitas presentarte a mí vestido de un buen cristiano, con la ropa y los pelos de tu hermano, así como Jacob lo había hecho. Dios le dice, tú eres Jacob, un engañador, un mentiroso, un pobre pecador, pero ven y confía en mí y yo te salvaré por mi gracia. Ahora, ¿qué hizo Jacob al despertar del sueño? Adoró. Está registrado en Génesis 28:18. Dice, se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ahora percibe que su adoración es una respuesta natural a su entendimiento de la gracia. Porque como ya lo dijimos a lo largo de la lección, toda verdadera adoración es una respuesta de gratitud a lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Quién eras tú? ¿O quién serías tú si no hubieses conocido el Evangelio? Querido, cuando yo pienso en mi vida, solo tengo que agradecer a Dios las bendiciones que recibí de Él desde cuando era niño, a lo largo de todo mi ministerio, ahora ya en los años de la senectud, cómo Dios me protegió, cómo Dios me cuidó. Por eso cada mañana cuando me despierto, lo que quiero más es levantar los brazos al cielo y decir, Señor, gracias, estoy vivo. Y ese es un acto de adoración. Adoración es reconocer que Dios es dueño de todo y que nos lo dio todo por pura gracia. Que Dios te bendiga.